junto a otros hermanos de esta congregación y también de otras congregaciones en el campamento de niños, la primera semana de enero, y también en el campamento de intermedios, que fue un sinodal. Recibimos a niños de todo el país, de los 5 presbiterios de Chile, y fue muy bonito. Me tocó administrar ambos campamentos y fue de gran bendición porque pudimos ver cómo el Señor habló a la vida de nuestros niños y también de nuestros adolescentes. Les doy la más cordial bienvenida también a aquellos que hoy día nos visitan y los voy a invitar que abran su Biblia en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a dar lectura del versículo 24 hasta el 2:5. Y dice así la palabra del Señor: Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Oremos al Señor. Señor amado, te damos infinitas gracias por la palabra que hemos leído, porque tú, Señor, nos has traído hasta este lugar para escucharla. Rogamos, Señor, que tú nos hagas entenderla, que podamos, Señor, extraer de ella el conocimiento y la sabiduría necesaria, Señor, para nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque tenemos a disposición esta revelación tuya en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Edifícanos con tu palabra y exhórtanos. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy con la voz un poco mala, si pudieran tal vez subir un poco el volumen del micrófono, por favor. La carta a los Colosenses, seguramente en el primer sermón ustedes ya consideraron algunos elementos históricos de la carta y algunos elementos literarios. Solo para recordar algunas cuestiones históricas que son importantes. Esta es una carta llamada, o del grupo de las cartas de la cautividad. Entre ellas, por ejemplo, Efesios también. Tienen bastante conexión con la carta a los Efesios. En la medida que ustedes la vayan leyendo, se van a ir dando cuenta que hay elementos que coinciden entre las dos cartas. Entonces, en todas las cartas es súper importante conocer la ocasión, o sea, lo que motivó al emisor a escribir esa carta. Es fundamental para poder entender qué quería o qué objetivo tenía el escritor con esta carta. Bueno, la ocasión en la carta a los Colosenses
no es del todo clara. Diríamos que que es la carta que tiene, no con mucha certeza podemos decir las herejías que estaban promoviéndose en ese lugar. Pero puede haber algunas que podemos identificar producto de los temas que Pablo enuncia en la carta. Solo para ejemplificar, recuerden Gálatas, ahí claramente cuál es la ocasión, cuál es el objetivo, qué motiva a Pablo a escribir a los Gálatas. ¿Alguien sabe? No es retórica la pregunta. ¿Alguien sabe? El libertinaje de algunos y el legalismo también de otros. Por ejemplo, ellos pretendían, ellos empezaron allí confiando en Cristo Jesús y luego confiando en los esfuerzos humanos. Y ellos tenían que volver al Evangelio. Es súper clara la ocasión de Gálatas. En Colosenses no pasa así, pero podemos decir, por ejemplo, que había un fuerte ritualismo. Probablemente ellos estaban queriendo reemplazar la fe en Cristo Jesús por rituales. También ascetismo. Ahí en algún pasaje dice, no comas, no pruebes, no toques. En la Reina Valera dice, no manejes. Cuando dice no toques. Probablemente también adoración a los ángeles. Pero el tema, probablemente el mayor riesgo que había en Colosas era una pobre cristología, o la persona y la obra de Cristo estaban siendo puestas en duda o mal enseñadas. También algunos comentaristas creen que podría ser que Pablo simplemente ve la posibilidad de que estas herejías entren y lo que hace no es un antídoto, sino que está haciendo, en los mismos términos, está poniendo una vacuna. No es que esté vacunando a los colosenses, ¿cierto? Sino que probablemente él estaba enviando esta carta para prepararlos para posibles embates de herejes que estaban recorriendo distintas iglesias de la zona. ¿Ya? También había esta especie de gnosticismo, o esta idea de conocimientos esotéricos, o que dependiendo de los conocimientos que uno tenga, había una posición dentro de la iglesia del Señor. Por eso que en el pasaje que acabamos de leer dice que toda la sabiduría está escondida en Cristo. Y también esa confianza en la sabiduría humana. Bien, vamos a considerar este tercer mensaje, Cristo sobre el servicio en la iglesia. En primer lugar, Pablo lo primero que menciona son las aflicciones. Entonces debemos considerar que ciertamente en el servicio cristiano tendremos aflicciones. Entonces Cristo sobre las aflicciones, eso en primer lugar. En términos pedagógicos quiero que me pongan mucha atención, porque la división no está hecha en 3 párrafos consecutivos. ¿Ya? Y se las voy a explicar. Los 3 temas que Pablo habla en este capítulo son aflicciones, servicio y, en tercer lugar, está hablando de sabiduría humana. ¿Ok? Pero no los habla todos en 3 párrafos continuos. Eso quiere decir que los 3 temas están dispersos en el pasaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, habla de las aflicciones en el 1.24, el 29 y el 2.1. Y voy a ir considerando de esta forma el pasaje que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál sería la contribución de los sufrimientos? Nuestra cultura a nosotros nos predica, ¿qué cosa? Que sufrir es malo. Que los sufrimientos no provienen de Dios, o que son un castigo divino, o que simplemente el cristiano no debería sufrir, porque cuando sufre lo que está haciendo es pagar consecuencias o el precio de su propio pecado. ¿Es verdad que el pecado trae sufrimiento o no? Cuando pecamos, ciertamente hay consecuencias que nosotros vivimos, consecuencias del propio pecado.
pero no todo sufrimiento es consecuencia de un pecado. Podemos ver que hay algunos sufrimientos que sí lo son. Por ejemplo, dice en el capítulo 51 que David estaba incluso, por ocultar su pecado, siendo afectado ¿hasta dónde? ¿Alguien sabe? ¿Hasta dónde le afectó? Hasta los huesos. No sé, David estaba sufriendo una fibromialgia, dolores intensos, hasta lo profundo, porque él estaba ocultando su pecado. No digo que alguien que tenga fibromialgia esté ocultando su pecado, pero es el dolor que sentía David, describiéndolo como un dolor y que le había llegado hasta los huesos. El pasaje que leemos cuando tomamos la Santa Cena dice que en Corinto, Pablo dice que habían muchos que estaban tomando la cena indignamente y por esa razón muchos estaban enfermos y otros habían incluso muerto. O sea, sí, efectivamente, pero no todos los sufrimientos son producto de eso. Hay sufrimientos que son producto o consecuencia simplemente de servir a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo primero que hace es un vuelco cultural respecto del sufrimiento. Me alegro de lo que sufro por ustedes. Está hablando, ciertamente no solo de la iglesia de Colosas, porque vemos más adelante que ni siquiera conocía a esa congregación, sino que el apóstol Pablo está hablando de que el sufrimiento que está teniendo es por causa de la iglesia de Cristo, es por causa de servir al Señor en su iglesia. Y él no se queja, él no se lamenta, simplemente dice que se alegra. La primera actitud frente al sufrimiento de Pablo es la alegría. Pero luego viene una frase bastante complicada. Dice, y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. A simple vista, uno podría decir lo siguiente. Esta frase, completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo, es que los sufrimientos de Cristo, ¿cómo están? Incompletos. Les voy a dar un tip de interpretación bíblica. Escuchen bien. Cuando yo estoy comprendiendo un texto bíblico que está contradiciendo muchos otros textos bíblicos que son claros en la Escritura, la interpretación que estoy haciendo de él, entonces es errónea. Si yo simplemente digo ahora, los sufrimientos de Cristo estaban incompletos porque Pablo dice que sus sufrimientos los completaban, ¿qué estoy contradiciendo de la Escritura? Hebreos, ¿qué dice? Que fue un solo sacrificio de una vez, completo y para siempre. Las palabras de Cristo en el Evangelio, registradas en el Evangelio, palabra de Cristo en la cruz. Consumado es. ¿Qué más? La propia resurrección. La resurrección, ¿qué es? El amén de Dios a la obra de Cristo. O sea, bien, está todo perfecto y todo se hizo bien y por eso es que Cristo ha resucitado. Por eso que somos la resurrección es para nuestra justificación, porque allí toda la justicia de Cristo, que vivió una vida justa, está siendo ratificada de manera pública. Con esos tres elementos, ¿está correcto decir que Pablo está queriendo decir que los sufrimientos de Cristo están incompletos? Entonces no. Entonces no. Algo estamos entendiendo mal o simplemente recuerden que tenemos una brecha tremendamente grande, idiomática y cultural respecto del idioma original, ¿cierto? Del escrito original. Vamos a ver qué pasa. Debemos reconocer primero que es de difícil interpretación y que el texto claro ilumina al texto oscuro y no lo que hacemos habitualmente nosotros y lo que hacen las sectas, nosotros no como iglesia sino como lectores individuales, como somos tan curiosos y nos gustan las cosas salfáticas, ¿cierto? Hablo de salfate. Hacemos el camino contrario, oscurecemos con el texto oscuro los textos que son más luminosos. Y es al revés. Físicamente es al revés, porque la luz prevalece sobre la oscuridad. Este es un texto de difícil interpretación, entonces, primero.
Entonces no significa, tenemos que tener claro, que no significa que Cristo o que la obra de Cristo está incompleta, ¿ya? Lo que sí puede significar es que los sacrificios de Pablo y de cualquier creyente contribuyen a la edificación y la bendición de la iglesia. Porque si participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo, también lo hacemos entonces de sus sufrimientos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los sufrimientos del apóstol Pablo están conectados y tienen sentido solamente como una continuación de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo súper importante. Que cuando sufrimos, ni siquiera ahí se trata de nosotros. Pero cuando sufrimos, ¿de quién creemos que se trata? De nosotros. Y que somos los más sufridos del mundo, ¿o no? El sufrimiento que tengamos. Cuando fui a ver a AXA al hospital, siempre hay alguien que está peor que uno, ¿no? La AXA seguramente cuando ingresó al hospital decía, ella estaba de muerte. Bueno, es mujer, entonces a lo mejor no. Pero digamos que sí. Y cuando ve a las otras señoras que estaban ahí, no, ya, oiga, ¿sabe? Opérenla a ella primero. Siempre hay alguien peor que nosotros. O sea, siempre hay alguien que está sufriendo más que el sufrimiento que nosotros tenemos. Pablo se alegra porque sabe que sus sufrimientos son continuación de los sufrimientos de Cristo y están conectados a Él. Porque si no están conectados a Él, simplemente no tienen sentido. El sufrimiento queda sin sentido. La muerte quedaría sin sentido. Entonces, queridos hermanos, la cultura nos dice del sufrimiento. Hoy día tenemos una cultura anti-sufrimiento, ¿o no? Anti-sufrimiento, anti-paciencia, anti-espera, anti ¿qué más? Tenemos antipaciencia, anti-espera, anti-sufrimiento. O sea, no podemos sufrir, no podemos estar incómodos, no podemos estar, ¿cómo? Viejos, etcétera. O sea, nos llama a que eliminemos todos aquellos elementos que son incómodos. Entonces, queridos hermanos, la cultura nos dice una cosa, sin embargo, nosotros debemos vivir el sufrimiento de la manera en que la Escritura nos dice que debemos de vivir el sufrimiento. O sea, conectándolo con los sufrimientos de Cristo. Y si nosotros comparamos nuestro sufrimiento con lo que el Señor sufrió por nosotros, ¿cómo queda nuestro sufrimiento? Y queda con todo el sentido del mundo. Cristo sufrió mucho más por nosotros y tenemos un sentimiento de gratitud y de alegría como lo tenía el apóstol Pablo. Con este fin trabajo, dice el apóstol Pablo en el 29, y lucho con todas mis fuerzas y con todo el poder que actúa en mí. Pablo no desconecta el trabajo de las luchas. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos trabajando para el Señor no vamos a tener obstáculos y no vamos a tener oposición. Es muy por el contrario. Cuando una iglesia trabaja por el reino del Señor, ¿qué pasa? Muchas veces tiene mayor oposición. Y en los tiempos de mayor oposición, la iglesia ha tenido mayor crecimiento. Pablo, entonces dijimos que enfrenta las aflicciones no separadas de Cristo. ¿Cómo entonces se relaciona? El cristiano no sufre, el cristiano no se enferma, el cristiano no algo. Sí, el cristiano sufre, se enferma, porque el trabajo cristiano nunca está desvinculado de las oposiciones de cualquier naturaleza. Y fíjense cómo el apóstol Pablo conecta también su trabajo y sus fuerzas con un poder externo a él. Cuando nosotros consideramos nuestro propio servicio o cuando consideramos nuestras propias luchas, habitualmente creemos que estamos peleando solos
o que el Señor está ausente de esa situación. El salmista había pasado por valles de sombra y de muerte. ¿No es así? ¿Y cuál era su confianza? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué se ve en un valle de sombra y de muerte? ¿Qué se ve? Nada. No podemos ver. Por eso que dice, tú estarás conmigo. No dice yo te veo, o yo te siento, o no sé qué. Hay simplemente una convicción de que en los tiempos de prueba y en los tiempos de lucha, el Señor siempre está con nosotros, aunque pareciera que estuviera ausente. Porque en la oscuridad no sabemos quién está frente a nosotros, pero simplemente tenemos la convicción de que el Señor sí está con nosotros. Quiero que sepan en el 2.1 que es grande la lucha que sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea, lo mismo que por los que nunca me han visto personalmente. Fíjense la conexión que hay aquí respecto del sufrimiento, de la edificación de la iglesia y también la importancia de la hermandad. El apóstol Pablo les dice que está sufriendo por ellos, por gente que no conoce, ¿cierto? Ya vimos que la continuación de los sufrimientos de Cristo significa, o la completación de los sufrimientos de Cristo significa que la iglesia es edificada también con aquellos sufrimientos. El apóstol Pablo está hablándole a personas que no conoce, que sufre por personas que no conoce. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sería capaz de sufrir por personas que no conoce simplemente porque son sus hermanos? No responda, ni siquiera en su interior. La respuesta tiene que estar basada, ¿saben qué? En lo que usted ha hecho aquí con las personas que sí conoce, con las personas que sí ve y con las personas que sí convive domingo tras domingo en la iglesia. ¿Ha estado dispuesto a sufrir, a entregarse, a negarse por las personas que usted ve acá? ¿O le cuesta hasta saludar a todos los hermanos? ¿O le cuesta entregar una sonrisa y un abrazo y un Dios te bendiga el día domingo después del culto? Entonces no responda que sí, que usted sufriría por personas que no conoce, porque ni siquiera ha sufrido por las personas que sí conoce. Y si alguien se ha evaluado así de mal, con total honestidad frente a la palabra de Dios, arrepiéntase y comience a vivir realmente la comunidad en esta iglesia. Primero, aprenda a amar y a sufrir por aquellos que sí conoce. El apóstol Pablo sí lo hacía. Y por eso que podía sufrir y dolerse y entregarse, incluso escribir una carta para corregir o para advertir a una iglesia que él no había plantado y una iglesia que él no conocía. La importancia de la hermandad. ¿Qué creemos sobre la entrega? Creemos que nos debemos entregarnos solo por personas que conocemos. No, y no solo por personas que conocemos, sino por las personas que nos despiertan algún sentimiento de amor, de respeto. No, la palabra del Señor nos dice que simplemente si es mi hermano, debo amarle. Entonces, ¿saben qué? Comencemos primero a demostrar y a vivir el amor entre nosotros. Que no sea un adorno. Un adorno. Este eslogan que tenemos. Un espacio de acogida. No, ya fallamos en eso. Ya fallamos. Una persona nueva que llegó hace algunas semanas me dijo algo que nunca me habían dicho. Le conversé cómo era la iglesia, bla, bla, bla. Y le pregunté. Me dijo, sí, pero son bastante poco acogedores.
¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a justificar? No, es que ella tiene que haber conversado con él, con ella y con él. Es que no habló conmigo, es que no me la topé. No nos justifiquemos. ¿Saben qué? Si una persona de las que llegó cree que no somos acogedores, tenemos que revisarnos. Y simplemente hemos fallado. Sí, pudo tener la mala fortuna de haberse topado con los menos acogedores. Pero aquellos que se consideran más acogedores, ¿por qué no fueron y se acercaron a los nuevos? ¿Por qué no preguntaron cómo se llamaba? No le preguntaron el nombre hasta la tercera semana que vino. ¿Espacio de acogida? ¿Para quién? ¿Para los que conozco? ¿Para los que me caen bien? ¿A eso los acojo y los abrazo? No. Espacio de acogida para todos los que lleguen. Y el que me cae mal, primero, arrepiéntase porque no le puede caer mal ningún hermano. Está pecando brutalmente. Y ejercítese. En ese que le cae mal, entonces, a amarlo, a respetarlo y a considerarlo como un hermano que tiene el mismo valor que usted porque fue comprado al mismo precio de sangre. En segundo lugar, Cristo sobre el servicio mismo. La descripción que Pablo hace de sí en el versículo 25 es: de este llegué a ser servidor. La palabra original allí es de la raíz diácono. De la iglesia llegué a ser su diácono. Pero no solo servidor, dice, sino que tenía una administración o se le entregó algo según el plan de Dios. Según el plan que Dios me encomendó para ustedes, dar cumplimiento a la palabra de Dios. En el mundo antiguo, los administradores, si alguien hoy día le dice, él es el administrador del edificio, o cuando van a la granja presbiteriana donde nosotros hacemos los campamentos y vamos de vacaciones, dice, no, es que él es el administrador, o yo soy el administrador, o yo soy el hijo del administrador, o lo que sea. ¿Qué? Le puse un tono, pero ¿qué cree nuestra cultura sobre el que administra? ¿Que tiene una posición alta o no? En el mundo antiguo, queridos hermanos, por regla general, ¿saben quién era administrador? Un esclavo. El esclavo administraba. Tenemos un caso muy lejano, sí hay que decirlo, del texto bíblico que estamos leyendo, pero sí es bíblico, el caso de José. ¿Qué llegó a ser? Administrador de todo, siendo que un esclavo. Entonces, el nombramiento en nuestra cultura es como un alto cargo. El nombramiento de administrador no era un alto cargo, sino que era un privilegio. ¿Saben por qué? Porque quiero que lo entendamos de esta manera. Me eligieron administrador, ¿por qué razón? Porque yo tengo las capacidades, porque soy la persona adecuada. ¿Por qué me eligieron presbítero? ¿Por qué me eligieron diácono? Porque yo cumplo todo lo que dice la Escritura sobre esto. Y esa actitud puede estar en alguien que es elegido para algún rol dentro de la iglesia, para algún ministerio, para cualquier cosa. Y es verdad, esa es la mirada que tiene que estar desde el que elige. Ponga mucha atención, desde el que elige, evaluando los roles bíblicos, los elementos bíblicos, los dones, el carácter, etc. Pero desde el lado del elegido, ¿cuál debe ser su actitud? Yo debo estar tremendamente agradecido y me tengo que sentir tremendamente beneficiado. ¿Saben por qué? Porque es a un esclavo que se le está dando una tremenda responsabilidad que un esclavo no se merece. Esa debería ser la actitud correcta respecto del servicio. Y la tarea principal de Pablo, ¿cuál era? Dar cumplimiento a la palabra del Señor. O sea, proclamar y extender el Evangelio a todo el mundo conocido y a los gentiles para los cuales él estaba llamado a predicar.
¿Y cuál era el contenido de este servicio o de esta proclamación? El versículo 28 nos dice así: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Entonces la tarea de la proclamación de la palabra del Señor estaba asociada a dos elementos según Pablo. ¿A qué? A aconsejar y a enseñar. Es lo que debe hacer quien está al servicio docente de la iglesia, por ejemplo. Exhortar y enseñar. ¿Para qué? Con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. La meta de la predicación, o sea, enseñanza y amonestación, era presentarlos a todos los seres humanos perfectos en Él. La idea griega de perfección, ¿saben cuál es? Perfección moral. Y es la idea que tenemos nosotros. Sin embargo, la idea de perfección hebrea es que esta perfección es aquel que ha cumplido un propósito. La idea de perfección es otra. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros no podemos ser moralmente perfectos en esta vida. No es lo que la Biblia se propone, ni tampoco lo que nos exhorta. Es cumplir un propósito. ¿Saben por qué razón agrega la frase en Él? Porque el propósito para cumplir solo lo encontramos ¿dónde? En Cristo Jesús. Cada vez que somos perfectos, cada vez que somos santificados, cada vez que somos justificados, en toda la Escritura, nunca es por una característica moral personal, sino que siempre habla en Él, o como dice en el saludo a los Corintios, la primera de los Corintios, que son justificados y santificados en Cristo, no en esfuerzos personales ni en acciones personales. Entonces, cuando está hablando de esta proclamación con sabiduría a todos los seres humanos, dice específicamente eso, todos. Porque muchos de los que andaban revolviendo el gallinero en las iglesias de Asia, hablaban de cierta exclusividad. ¿Por qué? Porque el que conocía esto, el que conocía esto otro, podía tener un nivel y podía seguir accediendo a ciertos misterios sobre la fe, lo cual estaba totalmente fuera de lugar. Era la idea de inclusión de todas las personas, de todos los sectores sociales, personas inteligentes y menos inteligentes, judíos, griegos y de todas las etnias. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que habla el apóstol Pablo, era el cumplimiento de extender el evangelio a todas las personas. Entonces, el propósito de Pablo era que las personas permanecieran en la doctrina correcta. Por eso que dice lo siguiente: así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Ninguna parte de la descripción del servicio de Pablo por los colosenses tenía relación con él mismo. Ninguna. Fíjese que cada vez que habla del sufrimiento, del servicio, de la enseñanza, ¿de quién se trata todo? Se trata de Cristo y de los colosenses. ¿Cuántas veces usted ha pensado que su propio servicio se trata de usted? Voy a poner ejemplos de cuando su servicio se trata de usted. ¿Se ha fijado cuando usted se desmotiva, rabea, y vamos a usar la palabra correcta, pela al hermano que no trabaja según sus propios parámetros? ¿De quién se está tratando el servicio? Se trata de mí. ¿Saben por qué? Porque ¿quién sería el modelo de servicio? Yo. Y como yo soy el modelo de servicio, como yo soy el modelo de trabajo, como yo soy el modelo de diácono, como yo soy el modelo de presbítero, como yo soy el modelo de pastor, entonces ellos tienen que actuar con esos parámetros, porque si no, no lo están haciendo bien. ¿Ahí de quién se trata? Se trata de mí. Y en esa ecuación, ¿dónde está Cristo? En ninguna parte. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que aquel que tiene esa actitud ha perdido la bendición de servir
a otros. Porque uno debe servir, servir y servir. Y si el otro no hace lo que yo creo que tiene que hacer, ¿con quién se las tiene que arreglar? ¿Con quién? Con el Señor, no conmigo. Yo no soy juez de nadie. Con el Señor se las va a arreglar. Si usted ha tenido un servicio deplorable delante del Señor, arrepiéntase. Esa es la otra cara de la moneda. Porque esa persona no tiene derecho de evaluarlo según sus propios criterios. Pero a lo mejor en algunas cosas tiene razón. Y usted ha sido un mal siervo. Usted ha sido un mal servidor. Usted ha hecho las cosas mal. Usted las ha hecho a medias. ¿Qué tiene que hacer primero? Arrepentirse. Buscar la restauración del Señor. Y hacer las cosas bien. Servir al Señor con todo el corazón. ¿Sabe por qué el Señor le pide tanto? Porque Él lo entregó todo. El apóstol Pablo ya habló que la lucha que hacía y el trabajo que realizaba era por el poder que actuaba en él. Aquí no estamos hablando de esfuerzos personales. Estamos hablando de recurrir a todos los medios de gracia que el Señor nos da para ser fortalecidos y servir al Señor con agrado y a la iglesia con amor. Como dije, ninguna descripción se trata de Pablo. Siempre primero se trata de Cristo y luego se trata de la iglesia. Nunca de sí mismo. Su servicio, ya sea limpiando baños, tocando la música, haciendo la Santa Cena, lo que sea, tiene sentido y razón solamente en Cristo Jesús. En la mañana leía una cita. Estoy abriendo esto porque le tomé un pantallazo. Fíjense lo que dice un escritor llamado John Newton. Así escribió: si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Sí, John Owen habla de ángeles, pero esa debería ser nuestra actitud. Que si estamos llamados al servicio más visible o al servicio más invisible, nuestro único objetivo debe ser obedecer fielmente la voluntad de nuestro Señor. El servicio que usted realiza, cual sea, es para el Señor, no es para usted, es para su iglesia, no es para usted, es para la gloria de Dios y no es para usted. Y en tercer lugar, Cristo por sobre los misterios humanos. Es altamente probable que las religiones mistéricas de la época estuvieran relacionadas con las herejías que podían haber en esta iglesia. Estas religiones tenían relación con lo que ya hemos hablado, con la revelación de distintos misterios o profecías. Lo que está haciendo Pablo, y no es muy distinto a lo que hoy día sucede, ¿cierto? A las personas muchas veces van a la iglesia con la idea de traerse algo nuevo. Nadie podría de la iglesia traerse algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque todo ya está dicho. La palabra del Señor está escrita y está disponible hoy día, gracias a Dios, en distintas plataformas para ser leída, para ser escuchada, para ser de todo. Pablo menciona 3 veces en este pasaje la palabra misterio. En el sentido moderno, nosotros creemos que misterio es algo así como una novela de suspenso, como las películas o las novelas de Stephen King. En el medio religioso pagano de los colosenses, el misterio aludía a información sobre rituales y símbolos iniciáticos en algún culto. Cosas que habían de ocultarse a los no iniciados. ¿Ya? Hoy día tenemos, por ejemplo,
las órdenes masónicas, que ya no son nada de secretas, pero que van revelando ciertas cosas dependiendo del grado que obtenga cada persona. Bueno, algo así. Esos secretos de los que habla, paganos, tan paganos como la masonería, ciertamente. Cosas que habían de ocultarse a los no iniciados. La utilización que hace Pablo de esta palabra concuerda con el uso judío. ¿Y cuál era este uso? El misterio es algo relacionado con los propósitos de Dios, que solo puede ser impartido por revelación divina. Los humanos no pueden conocer o descubrir este misterio por sí mismos, por muy inteligentes que sean. Nadie podía decir que había descubierto algo que Dios le había dicho, porque nadie podía hacerlo si no era revelado a la comunidad. Y además, cada vez que la Biblia habla de misterio, no habla de un misterio por revelar. Busque la palabra misterio y lea el contexto. Cada vez que se habla de misterio, es el misterio que ya fue revelado, que fue en algún momento oculto, pero que ya está revelado. Y aquí es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque el misterio, en el 26 y 27 del 1, dice que este misterio estaba oculto por los siglos y por generaciones, pero ahora se manifestó a los santos. ¿Cuál es este misterio que dice la palabra de Dios? Entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, no hay más misterio. El misterio revelado, ¿quién era? Cristo. Había sido anunciado ¿detrás de qué? Detrás de velos. ¿Por qué? Porque a Cristo, ¿cómo lo anunciaban? Con símbolos, ¿o no? La ley del pariente cercano, del Goel, que podemos ver en el libro de Ruth. Los rituales o los ritos de sacrificio en el templo hebreo. El propio tabernáculo, el arca del pacto. ¿Qué más? La liberación de Egipto, del pueblo, el paso por el Sinaí y luego su entrada a la tierra prometida. ¿Qué anunciaba todo eso? Anunciaba a Cristo Jesús, su obra de redención. ¿Por qué estaba oculto? Porque estaba oculto ¿en qué? En escenas históricas, en personajes, en leyes, en todo estaba oculto. Pero luego, ¿cómo viene? Viene revelado de la manera más sencilla del mundo. Vino y nació como uno de nosotros. No más. Ese es todo el misterio. Ciertamente para los que estaban acá, en Colosas, si estaban siendo influenciados, ciertamente era una decepción. O sea, chita, que fome el misterio. Solamente Cristo. Sí, eso es todo el misterio. Cristo revelado. Y no es fome. ¿Saben por qué? Porque en Él encontramos la plenitud de todo. Por eso es el nombre de la serie, que es la idea general de la epístola. Cristo sobre todo. Antes de terminar esta sección, en el 2.2, es mucho más sencillo. Dice, quiero que sepan que para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así conocerán el misterio de Dios. ¿Qué más dice? Lo que están siguiendo la lectura. Es decir, Cristo. No hay más misterio. Y refuerza la idea en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, no estaban escondidos en los ritos de estas religiones mistéricas. Estaban escondidos ¿dónde? Solamente en Cristo Jesús. No están en ningún culto misterioso, pero ¿saben dónde tampoco están la sabiduría y el conocimiento? En la sabiduría y el conocimiento de este siglo y de esta época. ¿Dónde queremos muchas veces encontrar sabiduría? ¿En psicologías humanistas o no? Como lo dije muchas veces en nuestra serie de familia, ¿dónde queremos encontrar sabiduría para criar hijos? ¿Dónde? En el matinal. Primero. ¿En quién más? En escritores connotados, como por ejemplo
¿Tú lo acabas de mencionar? Carlos González. Y a Carlos González tratamos de hacer ¿qué cosa? Tratamos de leer con los lentes de Carlos González la Biblia y no al revés. Necedad absoluta. Ciegos guiando a ciegos. Todo lo que leamos, que tenemos disponible y que debemos hacerlo. ¿Cuál es el colador? ¿Por dónde debe pasar? Por la Escritura. Porque es la única parte donde podemos sacar lo malo y retener lo bueno. Queridos hermanos, nosotros muchas veces buscamos consejos en amigos no cristianos. Es tratar de que un ciego nos describa y nos haga una crítica de una obra de una obra plástica, de una pintura. Estamos hablando de muertos espirituales. Busquemos la sabiduría y el conocimiento en quién está, en Cristo Jesús. ¿Y dónde está el testimonio de Cristo? Aquí en la Escritura. Por eso que debemos ser asiduos lectores de la Biblia. E insisto, queridos hermanos, ya empezó, se les va enero. ¿A cómo estamos? A 20. Ya tiene 20 lecturas atrasadas si no ha empezado su plan de lectura anual. O trianual, ¿se acuerdan? Hágalo. Comience. Que la Biblia no sea un adorno ni en su biblioteca, ni menos en su vida. La tentación de los colosenses era buscar sabiduría y conocimiento en otra parte que no sea Cristo. Misma tentación que nosotros sufrimos y que tenemos hasta el día de hoy. ¿Dónde busca la sabiduría para la vida? ¿Qué conocimiento gobierna tu mente? ¿Con qué lentes interpretas todo? Todo digo. La política, la economía, lo que pasa en el país, la educación de los hijos, mi relación matrimonial, la relación con los papás, mi relación con el trabajo. ¿Con qué lentes miro? ¿Cuál es el conocimiento que gobierna mi mente? Si no es el conocimiento bíblico, déjeme decirle que va por muy mal camino. Conozca la Biblia y de esa forma su mente va a ser moldeada por la sabiduría de Cristo. Para que reflexionemos y practiquemos. El servicio de Cristo, o en el servicio de Cristo, ciertamente tendremos aflicciones. Nunca el Señor nos prometió pétalos de rosa para servirle. Podemos ver la historia y vemos que las personas han entregado su vida por servir al Señor. Pero estas aflicciones debemos entender que Cristo está por sobre ellas y solo en Él encuentran sentido. En segundo lugar, en el servicio de Cristo tendremos la tentación de querer servirnos a nosotros mismos. Con lo que hagamos, de buscar reconocimiento, de buscar beneficios y de querer ser alabados por aquello. Bueno, luche contra esa tentación. Cristo es el único que debe ser servido. En Cristo Él está por sobre nuestro servicio. Y solamente en Él nuestro servicio cobra verdadero sentido. ¿Se ha sentido frustrado por el servicio que le ha prestado al Señor y a la iglesia? Básicamente, ¿sabe por qué es? Porque usted se quiso servir a usted mismo. Porque si Cristo hubiese estado en el centro, ni una frustración hubiese tenido. En tercer lugar, en el servicio de Cristo, seremos tentados a reemplazarle, a buscar en otro lado la sabiduría. Pero de nuevo, resista la tentación. Busque la sabiduría en el lugar correcto. Busque la sabiduría en Jesús. Solamente en Él podemos encontrarla. ¿Por qué? Porque Cristo es sobre todas las cosas, soberano sobre todo, y en Él podemos encontrar la verdadera plenitud de nuestra vida. Oremos al Señor. Señor,